Buenos días, estudiantes de sexto básico. Soy la profesora Valentina Basso y a continuación vamos a revisar la pauta de la guía número 8 de lenguaje y comunicación llamada El fondo del género lírico. El objetivo de esta guía era analizar elementos de fondo del género lírico en poemas. Les recuerdo que esta guía les va a servir mucho para poder preparar la prueba de la unidad 2, que contempla la guía 7 y la guía 8. Acá está el resumen, ¿cierto?, de todo lo que va a entrar en la prueba. Sin embargo, es importante que pongan énfasis en los elementos de fondo y además que puedan revisar la clase que realizó la profesora Camila sobre esto de manera más detenida y que puedan revisarlo. Bien, en la primera parte había que recordar un poco y la pregunta número 1 dice, ¿qué es el lenguaje figurado? Debían investigar. La respuesta es que es un tipo de lenguaje en el cual las palabras tienen un doble significado, es decir, hay que interpretarlas. ¿Qué se quiere decir? Esa es la pregunta que en general se van a tener que hacer. Este se diferencia del lenguaje común en varios aspectos. Atribuye a las palabras sentidos distintos de los habituales, altera el orden natural de las oraciones o repite elementos para producir efectos de ritmo. Este lenguaje usa recursos para transmitir un sentido y producir un efecto de belleza en el receptor. Bien, acá yo subrayé sentido y efecto de belleza porque en específico el efecto de belleza se va a dar en el lenguaje poético, que es un tipo de lenguaje figurado. La número 2 decía, explica qué quieren decir las siguientes frases escritas en lenguaje figurado. Estas son frases que no corresponden a un lenguaje poético, sino que a un lenguaje figurado, pero de tipo cotidiano, ¿ya? En esta casa es un horno, dice. Respuesta, esta frase quiere decir que hace mucho calor en la casa, ¿bien? Y subrayé horno porque en el horno se cocinan cosas a altas temperaturas. La pregunta que uno debe hacerse es ¿por qué se utiliza la palabra horno, cierto? Y no otra. Y es por eso, porque se escoge una palabra frente a la cual se hace una analogía con el calor. ¿Bien? 2. El tiempo corre. La respuesta es que el tiempo pasa muy rápido. ¿Sí? ¿Por qué se habrá puesto que corre? ¿Puede correr el tiempo? No, porque el tiempo es algo abstracto. Pero se pone corre debido a que se relaciona con la rapidez, ¿ya? Luego, estoy muerta de hambre, dice. Respuesta quiere decir que tiene mucha hambre, ¿ya? Mucha se relaciona a la exageración de estar muerta, porque muere gente de hambre, sí, ¿cierto? Pero en este caso, si lo dice una persona que sí tiene alimento, sería una exageración y por eso se relaciona con el tener mucha hambre, ¿sí? Eso respecto a la primera parte del haz ahora. La segunda parte es de lectura y escritura y la actividad consistía en identificar cuál es el hablante lírico, objeto lírico, temple de ánimo, motivo lírico y qué actitud lírica predomina en los poemas titulados y escribirlos en el cuaderno. Ya, todos estos poemas fueron extraídos del texto de lenguaje y comunicación del Ministerio de Educación de sexto básico. ¿Ya? El primer poema se titulaba Canción de risa y llanto y es de Jaime Huenún y se encontraba en la página 100 del libro de texto. Y es el siguiente. Voy a proceder a leerlo. ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Río con el cielo azul sobre el mar, cuando los copihue floreciendo están. Lloro cuando truena y en la lluvia van pajaritos nuevos, no se salvarán. ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Río junto a un árbol y en el pastizal, bajo las estrellas que danzando están. Lloro cuando veo la tierra enfermar, sus ríos y prados hechos basural. ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Ese es el poema, ¿cierto? Acá es importante que siempre consideren la cantidad de versos y estrofas, porque esto les va a servir mucho para luego poder responder las preguntas en la prueba también. Por ejemplo, que está en la estrofa número 1 y el verso número 1 y 2, ¿cierto? Y que ahí sigan hacia abajo. Entonces, luego ustedes pueden responder, por ejemplo, en donde se habla sobre el azul del mar, se hablaría del azul del mar en el verso 1, 2, 3, en el verso 4, estrofa 2, ¿ya?
Es importante que manejen eso también. Entonces, el hablante lírico, ¿quién habla? Tras discutirlo, ¿cierto? Se llegó a la conclusión de que quien habla es un ambientalista o una persona que se preocupa del medio ambiente o un animal, ¿ya? Porque dice que está en un pastizal, ¿ok? Y un pastizal se relaciona también a determinados animales, ¿sí? Es como el lugar en donde se desenvuelven. Esas son las posibles preguntas. Siempre que se les pregunte sobre el hablante lírico es importante hacerse la pregunta ¿quién habla? Acá quiero hacer la distinción entre poeta, poetisa y hablante lírico, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el hablante lírico es quien habla en el relato, en la historia, ¿cierto? También no es quien crea de alguna manera el poema, que es diferente. Esto de alguna manera ayuda a hacer la distinción entre narrador y autor en el género narrativo. Por ejemplo, el autor de un cuento es una persona, ¿cierto? Pero el narrador no necesariamente es el autor o autora de ese texto, sino que puede ser un personaje del relato, por ejemplo, de una novela, no necesariamente es un ser humano, puede ser un animal, ¿sí? Por ejemplo, en Yo Simio, el autor es diferente al narrador, que es quien narra, y en ese caso es el simio. Ya, entonces, les puede servir para hacer lo mismo en el género lírico, que es que el hablante es quien expresa esto. Ya no necesariamente no es Jaime Buenún, ¿ok? Bien. Número 2. Objeto lírico. ¿Cuál es la inspiración? Esa es la pregunta que deben hacerse. Acá pusimos que es la naturaleza porque se habla sobre pastos, los animales, prados, ríos, entre otros. ¿Ya? Sobre eso se refiere y eso es como lo que inspira al hablante. Temple de ánimo. ¿Qué siente, perdón, el hablante? El hablante siente alegría, ¿cierto? Porque, acá va junto, dice que ríe y a su vez tristeza porque, perdón aquí, porque ahí va junto, porque dice que llora, ¿ok? Por lo que le ocurre a la naturaleza, ¿ya? También siente preocupación, mencionaron algunos, por lo que le está pasando, ¿ok? Entonces acá ustedes pueden ver que hay varios sentimientos que siente el hablante. La prueba obviamente se va a distinguir mucho mejor y va a haber solo una opción. En este caso, como era un análisis más exhaustivo, se consideraron las tres, ¿sí? Motivo lírico, ¿cuál es la temática? Acá llegamos a la conclusión de que era la contaminación, porque en general se refiere a que la tierra enfermara, que era este verso que está en la estrofa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Verso número 2 de la estrofa 6. Y esa enfermedad de la tierra sería la contaminación. Actitud lírica, habla sobre otros, es enunciativa, hacia otros, apelativa o sobre sí mismo, carmínica, o desde sí mismo. Carmínica porque dice lloro, habla de sí mismo, y apelativa porque le habla a otro, qué te hace a ti, o qué te hace reír, o qué te hace a ti reír, ¿ok? Le habla a otro, por eso sería apelativa, ¿ya? ¿Puede que predominen dos tipos? Sí, puede que sí. Bien, número 2. Estados de ánimo, Mario Benedetti, página 101. Unas veces me siento como pobre colina y otras veces como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones, una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme a sus algas, sus musgos y sus peces, sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires al mirarme. Bien, acá está estrofa 1, estrofa 2, estrofa 3 y estrofa 4. Aunque sea más larga, está separada, ¿cierto? Por este espacio, ¿ok? Así que tendría esa cantidad de estrofas. Bien, vamos a ver. Hablante lírico. ¿Quién habla? Acá se llegó a la conclusión de que era un hombre, porque dice sereno, ¿ok? Acá,
se refiere a que está sereno. Y acá está insomnio, embarcadero. En cambio, también dice confiado, ¿ok? Y que estaría enamorado de alguien. Dice que te acerques y te mires al mirarme, ¿cierto? Que saca al final. Los últimos versos, ¿ok? Luego, el objeto lírico. ¿Cuál es la inspiración? El objeto son sus estados de ánimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice, unas veces me siento como pobre colina, otras veces me siento como un acantilado, otras veces como un manantial entre rocas, pero a veces me siento como laguna insomne, ¿cierto? Ella sin embarcaciones, inmóvil y paciente, pasa por diferentes estados de ánimo y también se puede inferir desde el título, ¿sí? Eh, pero lo que hace es relacionar sus estados de ánimo con la naturaleza, ¿ok? Entonces, el objeto son sus estados de ánimo, eso se refiere en general, eso es lo que inspiró al hablante a expresarse. Temple de ánimo, ¿qué siente el hablante? De manera textual dice que se siente sereno, confiado o tranquilo, ¿ok? Eso es lo que predomina. Motivo lírico, ¿cuál es la temática? La relación entre los estados de ánimo y la naturaleza, que era lo que hablábamos, ¿sí? Acá hay una diferencia, porque el temple de ánimo apunta más a sentimientos, en cambio el motivo es como la temática o el tema general, ¿ya? En general puede ser una oración también. Y finalmente la actitud lírica. Habla sobre otros, enunciativa, a otros, apelativa, sobre sí mismo, carmínica. Acá se llegó a la conclusión de que era carmínica porque dice me siento, habla de un yo, pero también era apelativa porque dice que tú me mires, se dirige a un tú. Bien. Número 3. A la plaza, de Miguel Moreno Monroy. Página 102. A la plaza. Vamos todos a jugar a la plaza del lugar. Correremos, saltaremos, cantaremos, volaremos. Muy bajito, alto, alto en el columpio, como vuela el pajarito. Vamos todos a jugar a la plaza del lugar. Vuela, vuela, globo, sube, sube, con el viento hasta la nube. Despacito, ligerito, tan ligero como sube el pajarito. Vamos todos a jugar a la plaza del lugar. Cantaremos, correremos, saltaremos, volaremos. Ese es el poema número 3. ¿Ya? Hablante lírico. ¿Quién habla? Un niño o una niña, porque tienden a jugar más. Esa fue la inferencia que se hizo. ¿Ya? Objeto lírico. ¿Cuál es la inspiración? El objeto sería juegos en una plaza. El juego en la plaza. ¿Cómo es jugar en una plaza? ¿Ok? Porque en general se habla de eso, del juego, vamos todos a jugar a la plaza del lugar, ¿cierto? ¿Qué haremos? Correremos, saltaremos, volaremos. Ay, que eso de alguna manera va referido a jugar en general. Ya se habla del columpio, de elementos que hay en la plaza, ya acá se repite plaza del lugar. Por eso sería juegos en la plaza. Temple de ánimo, ¿qué siente el hablante? En general se ve como motivación, sobre todo por el uso de signos de exclamación, de cantar, de correremos, que son acciones activas por parte de las personas, ¿cierto? Y en general se refiere a jugar, y jugar es algo que requiere motivación, ¿ok? Motivo lírico, ¿cuál es la temática o tema? La importancia de disfrutar de los juegos o incentivar a jugar, ¿ok? Ese es el motivo lírico, que es lo feliz que hace, ¿cierto?, a estas personas jugar, lo importante, y también por qué se pone a incentivar a jugar, porque dice cantaremos, jugaremos, saltaremos, volaremos, ¿cierto? Se invita un poco también al otro a jugar. ¿Ya? Acá la actitud lírica se llegó a la conclusión de que era apelativa porque dice vamos a jugar, eso quiere decir que invita a otros a jugar, y también es carmínica porque se incluye en el juego, el hablante, juego, yo juego, jugaremos, él y el resto, saltaremos, entre otros. Bien. Número 4. La casa sobre el mar. Clara Solovera, página 103, dice. Cierra, niña, los cristales, que se entran las gaviotas. Acuérdate que esta casa no es casa como las otras,
que puede ser un fanal, que puede ser una rosa, de los vientos sobre el mar, encallada entre las rocas. Cierra, niña, los cristales, que se van a entrar las olas, e igual como ayer la espuma, vendrá a salpicarte toda. Ayer se quedó entornado el ventanal de la alcoba, entraron las golondrinas que iban jugando a la ronda. Bien. Hablante lírico. ¿Quién habla? Acá en general se llegó a la conclusión de que era un adulto o adulta, no se puede distinguir bien su género, que le habla a una niña. ¿Por qué? Porque dice Sierra niña. ¿Ok? Ahí queda explícito que dice Sierra niña. ¿Por qué es un adulto? Porque de alguna manera le ordena que haga algo sobre una casa. Entonces por eso, y también porque le dice niña, y quizás hacer esa distinción puede ser que sea de un adulto a un niño, ¿ok? Quizás si fuera de un adulto a otro adulto no le diría niña, ¿ok? Entonces por eso se entiende que es un adulto. Objeto lírico, ¿cuál es la inspiración? Una casa. Si bien se dirige a la niña, fíjense que en general es la casa sobre lo que se habla, fíjense, porque esta casa no es casa como las otras. También fíjense en el título que dice la casa sobre el mar, ¿ok? Entonces en general se habla de la casa o de las partes de esta. Temple de ánimo. ¿Qué siente el hablante? Preocupación. Está preocupado o preocupada de que entren las gaviotas o las olas a la casa, ¿cierto? Eso se reitera. Que puede ser un fanal, acá dice, perdón, que se van a entrar las olas, ¿cierto? En la tercera estrofa. ¿Ok? Entonces está preocupado o preocupada por lo que pueda pasar. Lea la casa. Motivo. ¿Cuál es la temática o tema? El cuidado de las cosas materiales, en este caso de la casa, ¿ok? Es la casa lo que preocupa al hablante. Actitud lírica. Apelativa porque dice cierra la ventana, se dirige a la niña, a un tú, a un otro. Y enunciativa porque describe lo que pasa en la casa, ¿ok? Es como un espectador, ¿ok? Habla sobre otro u otros. Y finalmente, número 5, justo detrás de mi casa, de Douglas Wright, en la página 104. Justo detrás de mi casa se encuentra un bosque de pinos, pinos fuertes y frondosos, pinos altos, pinos finos. Hay pájaros y conejos, ardillas y mariposas, un montón de margaritas y un puñadito de rosas. Justo detrás de mi casa se encuentra un bosque de pinos. Subiendo y bajando lomas se cruzan 4 caminos. El techo un montón de ramas, el piso un montón de hojas, unas marrones y verdes, otras doradas y rojas. Justo detrás de mi casa se encuentra un bosque de pinos. Aquí no hay duendes ni hadas, ni princesas ni adivinos. Solo yuyitos y pasto, y un senderito de flores, hojas secas y ramitas, plantas de todos colores. Justo detrás de mi casa se encuentra un bosque de pinos, con sus silencios nocturnos y sus ruidos matutinos. ¿Ok? Hablante lírico. Quien habla se supone que es el dueño o dueña de la casa, porque dice mi casa, en donde se encuentra el bosque de pinos. ¿Ok? Objeto lírico. ¿Cuál es la inspiración? Claramente el bosque de pinos que está detrás de la casa. ¿Por qué? Porque se habla en todas las estrofas del bosque de pinos que hay detrás de la casa. ¿Ok? También ahí se pueden referir aquí al título. Ahí dice justo detrás de mi casa. Que hay justo detrás de esa casa un bosque de pinos. ¿Ya? Temple de ánimo. ¿Qué siente el hablante? Alegría porque dice cosas positivas del bosque. Dice que se siente feliz, describe un poco lo que hay en ese bosque. Entonces es alegría. Motivo, ¿cuál es la temática o el tema? Deleite o gusto por la naturaleza en específico, porque dice que se siente bien de tener un bosque de pinos detrás de su casa, ¿cierto? Y expresa alegría por eso se pone deleite o gusto, ¿ya? Actitud lírica, habla sobre otros, a otros o sobre sí mismo, es enunciativa, porque él describe cómo es el bosque de pinos, ¿ok? No se involucra en primera persona, ni tampoco le habla a un otro. Por eso es enunciativa. Y, perdón, acá está la 6, que está en la final. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Exacto, está en la final.
Y se llama este poema Canción de Pescadoras. Atención. Y es de Gabriela Mistral, poetisa chilena. Se encuentra en la página 105 del libro de texto. Niñita de pescadores, que con viento y olas puedes, duerme pintada de conchas, garabateada de redes. Duerme encima de la duna, que te alza y que te crece, oyendo la mar nodriza, que a más loca mejor mece. La red me llena la falda y no me deja tenerte, porque si rompo los nudos, será que rompo tu suerte. Duérmete mejor que lo hacen las que en la cuna se mecen, la boca llena de sal y el sueño lleno de peces. 2 peces en las rodillas, uno plateado en la frente, y en el pecho bate y bate otro pez incandescente. Bien, pues acá están. Tiene 4 estrofas, ¿sí?, que nos va a servir para el análisis. Hablante lírico. ¿Quién habla? Acá se llegó a la conclusión de que era una persona que quiere a la pescadora, ¿cierto? Porque le dice la red me llena la falta y no me deja tenerte, ¿ok? Entonces es una persona que quiere a la pescadora. Puede ser también un enamorado, una enamorada, ¿ok? Que le tiene afecto también a la pescadora. Objeto lírico, ¿cuál es la inspiración? Una pescadora, porque dice niñita de pescadores, ¿ok? Le habla a una niñita de pescadores que se puede inferir que es una pescadora también, o una niña que acompaña a los pescadores. Temple de ánimo, ¿qué siente el hablante? Siente admiración y cariño en general, no siente odio, por ejemplo, siente admiración y cariño porque dice niñita de pescadores que con viento y olas puedes, de alguna manera es admiración, tú puedes con eso, ¿ok? Siempre deben remontarse a versos específicos para justificar cada uno de los elementos de fondo. Motivo lírico, ¿cuál es la temática? Relación de pescadores con la naturaleza del mar, porque se hacen, por ejemplo, analogías, que ella duerme encima de la duna, que te alza y crece oyendo la mar nodriza, que la red me llena la falda, la red es un elemento de los pescadores, el viento y las olas son del mar, y eso hace esa relación entre la pescadora y los elementos también de la naturaleza del mar, el sueño lleno de peces, los peces también son un elemento del mar, ¿cierto? Otro pez también dice. Entonces, en general, la relación de las pescadoras con la naturaleza del mar. Y la actitud lírica es apelativa porque dice duerme, duérmete, ¿sí? Le habla directamente a la niñita de los pescadores, ¿ok? Eso. Eso sería la revisión, ¿cierto? Acá hay otro ejemplo que también revisa la profesora Camila en la clase, que le sirve para analizarlo, y este es un ejemplo que ya hicimos, pero que de todas formas la profesora Camila también puso en la clase y lo explica con mayor detención. Eso sería la revisión de esta guía, niños y niñas, para que puedan estudiar para su prueba. Cualquier duda o consulta que tengan nos la envían al correo, ¿cierto? Los estudiantes del sexto básico A me escriben a mí al correo bebaso@soceduc.cl, ahí también hay un pequeño error, y los alumnos o alumnas del sexto B y sexto C le escriben a la profesora Camila Bobadilla a su correo cbobadilla@soceduc.cl. Saludos.